Me da mucho gusto saludarlos, amigos de Quintana Roo, en este programa que estamos hoy iniciando, Hablemos de Quintana Roo. Un programa donde nos interesa conocer lo que puede estar pasando en el presente, en el futuro y desde luego en lo que ha sucedido en la vida de Quintana Roo, un estado que ha crecido en los últimos años de manera exponencial. Pero hoy tenemos un invitado muy especial. Me refiero a un político nacional que ha tenido la responsabilidad de dirigir uno de los destinos más importantes de nuestro país. Y me refiero a la Ciudad de México. Senador Miguel Ángel Mancera, bienvenido. Muchas gracias, Fili. Te aprecio mucho la invitación y obviamente a toda tu audiencia le mandamos un saludo, un abrazo y pues hablemos de Quintana Roo, tú dices. Pues mira, algo que nos está pasando hoy y que es un problema que está marcado en todo el país, senador, en diferentes municipios, en diferentes estados, siempre se habla de los temas que nos afectan a todos, de los temas de seguridad. Yo quiero comentarlo, además, eres un hombre reconocido por la expertise en esa materia, mucho antes de ser el regente de la Ciudad de México. Tú tuviste la responsabilidad en varias áreas de la inseguridad, estuviste proveyendo, capacitando, asesorando, pero dinos cómo un hombre como tú tuvo esa visión de no solo enfrentar a la delincuencia, sino que estadísticamente bajaste los índices de criminalidad en México. Efectivamente, Fili, nos tocó una etapa muy complicada cuando fui procurador de justicia de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, porque teníamos una acometida de secuestros en todo el país. La Ciudad de México no estaba exenta y hubo que implementar acciones específicas de ese combate. De las acciones realizadas por la Ciudad de México, del cambio de estrategia en la Ciudad de México, después se fue creando toda una dinámica nacional que involucró la creación de módulos para homologar capacidades en las entidades federativas. ¿Qué sucede hoy desde mi punto de vista? Que las capacidades son muy desiguales, Fili. O sea, tú encuentras hoy municipios que no tienen policía, lo platicaba apenas hace unos días y en algunas entrevistas. Hay más de 600 municipios hoy que no tienen policía en nuestro país. Y después tienes a la policía que no tiene equipo, es decir, hay algunos policías pero no tienen equipamiento, y después tienes a los que no tienen capacitación. Entonces son unos lunares enormes los que hay en nuestro país todavía, y el gobierno federal no puede solo. Se ha pensado, ellos han pensado que pueden solos, no pueden solos, está demostrado. Oye, Miguel, sí, totalmente de acuerdo en el comentario. Si tú tuvieras que mencionar la medida más exitosa que tomaste en relación a la inseguridad, ¿cuál fue? Obviamente el incremento de los esquemas de inteligencia. Te estoy hablando de más cámaras de seguridad, de más capacitación y de más equipamiento, así también como elevar el número de efectivos de la fuerza de policía. La Ciudad de México hoy tiene uno de los números más importantes de policías en todo el país, por lo mismo que tiene una demanda muy amplia de casi 20 millones que demandan servicios, ¿no? Entonces, es por lo mismo que también nosotros implementamos y le apostamos a la parte de la tecnología y de la inteligencia. Alguna vez estuve en tu ciudad, siendo tú el regente de la Ciudad de México. Estaba yo aquí en Solidaridad, presidente municipal de Solidaridad, y me tocó también ir a cursos que nos impartieron por las áreas de tu gobierno, y específicamente me refiero a la policía bancaria. ¿Qué opinas de la policía bancaria? Yo estoy convencido que la policía bancaria es una de las policías intramuros más efectivas de todo el país. Es una policía que tiene capacitación permanente, es una policía que tiene disciplina, es una policía que obviamente tiene un nivel de equipamiento también superior a algunas otras policías. Entonces, yo tengo una muy buena impresión de la policía bancaria. Oye, pues te agradezco mucho ese comentario y mira, estamos ciertos de que tal vez uno de los primeros pasos que cualquier responsable en algún área, ya sea que llegó por el voto popular o porque tuvo la oportunidad de que alguien lo incorporara a los temas del combate a la criminalidad,
estamos conscientes de que uno de los primeros pasos es decidir combatir la inseguridad. Sí, sí, y hay algo que eché a andar en la ciudad y lamentablemente ya no siguió, que estoy convencido que funciona, porque además no lo estamos inventando, que son las estaciones de policía. Yo estoy convencido que debiera de haber más estaciones de policía, así como hay en Nueva York, así como hay en Buenos Aires, así como hay en Sao Paulo, así como hay en grandes metrópolis del mundo, debiera de haber en más lugares. Acá en Solidaridad podría ser un buen ejercicio, porque cuando tú llegas a una parte turística, por ejemplo, cuando estás en esa gran avenida de Times Square de Nueva York y llegas a donde hace esa suma de avenidas, de calles, lo que encuentras al fondo es una estación de policía. Entonces, eso implica seguridad para la gente que está paseando, pero la estación de policía debe de ser con ese concepto de apertura, de grandes ventanas para que se vea la policía que está ahí, de las torretas, que son los códigos preventivos, y de tecnología, es decir, debe tener cámaras, debe tener computadoras, y eso a las personas que están ahí le da una sensación de seguridad, porque no es esperar a ver si llega la policía, dónde está la policía, sabes dónde ir, dónde acudir en caso que se requiere. Bueno, y claro, también muy importante, sumado a lo que comentas, la capacitación del policía, sí, aumentar los sueldos. Sí, claro, se tiene que contar con buenas prestaciones. Yo escuchaba hace poco en alguno de los informes que les están dando becas, que les están dando seguridad social, y obviamente todo eso cuenta, porque si solo sumas el salario, pues el salario no va a alcanzar para dar seguridad social, no va a alcanzar para las prestaciones como puede ser la educación de los hijos. Sé que el tema de seguridad es complejo. ¿Qué le recomendarías para Quintana Roo? Yo creo que Quintana Roo tiene que apostarle a tener mucho más eficiencia de capacitación, de inteligencia, y que la federación dote de los recursos que nosotros establecimos recientemente en una reforma que se aprobó al quinto transitorio, donde dijimos que lo que se dé para el esquema federal no debe ser menor de lo que se dé a los estados y municipios. Es decir, si tú le das 5 a la federación, le tienes que dar 5 a los municipios para que estén en aptitud de poder también tener equipamiento, capacitación y buenas prestaciones. No, pues extraordinario esa parte. Senador, también te hemos visto, y yo te he visto muy movido en los temas de gobiernos de coalición. Sí. Sé que ese tema de repente molesta a quienes detentan el poder y que no quieren ser interrumpidos por nada. Platícale a Quintana Roo, ¿qué significa el gobierno de coalición? El gobierno de coalición significa que no va a decidir una sola persona. Significa que el poder es coordinado. Significa que aunque tú tengas una presidenta municipal, un presidente municipal, hay coordinación y hay un equipo atrás que toma las decisiones de manera conjunta, que permite, que escucha, que establece un programa de gobierno, un programa por escrito donde se comprometen las acciones que se van a realizar. No es lo que se le ocurre a una sola persona o lo que una sola persona quiere hacer. No, se trata pues de algo bien programado, bien pensado y que va con objetivos muy claros para llegar a una meta determinada también. Y eso se puede hacer desde la federación. La idea de gobierno de coalición surge para acotar el presidencialismo, es decir, que solo haya un presidente que decida todo, y para establecer responsabilidades a las fuerzas políticas, que pueden ser 2, 3 o más, que se unan en un proyecto. Oye, pues interesante el tema de gobiernos de coalición. Fíjate, te hemos seguido algunos amigos tuyos en diferentes lugares del país, en diferentes estados, pero me llama mucho la atención y me gustó cómo lo presentaste aquí en Quintana Roo. Sí, y dijiste, oye, pensemos en lo que nos ocurre en los hogares. A ver, platícanos. Sí, es que les decía, en la audiencia lo que les decía es un poco como cuando estás en la casa. O sea, en la casa no manda una sola persona. En la casa, les digo, hay una especie de gobierno de coalición,
porque está el señor, está la señora, pero también están los hijos, y entonces cada uno le aporta al programa de mando de la casa para que la casa vaya bien. Si cada quien hace bien su tarea, el señor hace su tarea, la señora hace su tarea, puede ser que los dos trabajen. Entonces no se trata de lo que dice una persona y porque lo digo yo, se trata de un gobierno de coalición, y las mejores familias son las que trabajan así, con gobierno de coalición. Bueno, sí nos evoca cómo está la casa, ¿no? Así es, así es. ¿Quién gobierna ahí? Para que vean que no nada más quiere mandar el señor, también la señora tiene que hablar, y a veces son las que mandan más. Sí, ¿verdad? Fíjate que he escuchado también voces en el que dicen que esto no es más que un teatro, una pantomima, los gobiernos de coalición, porque lo que no pueden es contender solos, porque no le pueden ganar a alianzas políticas. ¿Qué opinas de la gente que piensa eso? No lo creo, porque mira, la alianza política es lo más fácil, porque lo único que tienes que hacer es sumar. Sumas una fuerza, más 2, más 3, más 4, más 5, las que sean, y se reúnen de todos los colores y de todos los credos. Entonces el objetivo es ganar. Bueno, pero una vez que ganaste, pues con permiso, porque el que tiene la mayoría es el que se queda con todo y es el que decide. En el caso del gobierno de coalición es distinto, porque desde un principio se establece un convenio, Fili, y tú lo sabes muy bien que en ese convenio se hacen compromisos con las fuerzas políticas. Ese compromiso se ve reflejado obviamente también en las tareas del Congreso, de las diputadas, de los diputados, que tienen que impulsar el programa de gobierno de coalición, no lo que se les ocurra. O sea, no es, oye, a ver qué iniciativa se te ocurre. No, tenemos que hacer iniciativas para impulsar lo que el gobierno de coalición se comprometió. Si el gobierno de coalición se comprometió a que haya más seguridad, pues nuestras iniciativas van en el tema de seguridad. Si el gobierno de coalición se comprometió a que haya más incentivos, que haya mejores recursos, que haya más inversión, pues nuestras reformas tienen que ir al sentido de que haya más inversión. Mira, yo he participado en varios espacios de educación continua, de preparación con asesores y estrategas de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y ahí hay un espacio en el que dicen, ya ganaste la elección, ¿y ahora qué sigue? Digamos, el gobierno de coalición sería más allá de las elecciones. Sin duda, trasciende. El gobierno de coalición inicia antes de la elección, igual que la coalición electoral, pero trasciende la elección, porque la coalición electoral termina en el momento que se termina el periodo electoral. Ya no estás en elecciones, ya se acabó tu coalición. Pero el gobierno de coalición no. El gobierno de coalición sigue. El gobierno de coalición además suma, y lo más importante es que sume las causas que generalmente no se comprenden. Mira, hoy nuestro país está viviendo una causa que no se comprende, que es la causa de los migrantes. O sea, México debiera de preguntarse, ¿por qué si tengo 24 millones de migrantes en los Estados Unidos, solo votan 160,000? ¿Por qué? Pues porque no les interesa, porque no hemos hecho las reformas para permitirles que también voten respecto de sus municipios y voten respecto de sus estados. Como hoy solo los dejas votar para la parte federal, pues no les interesa tanto, porque además la credencial no se las aceptaban en los bancos. Entonces, pues ¿para qué querían su credencial de elector? Claro. ¿Y para qué participan? Si no puedo decidir lo que sucede en mi estado, que es de donde yo emigré, pues entonces a mí lo demás no me interesa. Yo creo que ahí debiéramos de encontrar ese nicho de atención de una agenda que hoy no se está atendiendo. El senador Miguel Ángel Mancera, el extraordinario político de México, desde luego lo hemos escuchado cuando dice que también le interesa ser presidente de la República, pero también lo hemos escuchado cuando de repente dicen, oye, senador, ¿y tú te sumarías si alguien más está mejor posicionado, si hay cariños para ese alguien más? Porque estoy seguro, senador, y aquí Quintana Roo lo quiere escuchar, ¿sí te gustaría ser presidente de la República? Sí, claro. O sea, el tema, estamos ahora involucrados en la tarea.
Estamos involucrados en un proyecto con el PRD y tiene que haber un descarte. Yo estoy convencido que ahí tiene que haber un descarte. Hoy estamos compitiendo Silvano y yo en el PRD y la gente tendrá que decidir si él o yo representamos al PRD. ¿Y de ahí qué vendrá? Pues con los demás, con las demás, porque hay mujeres que están compitiendo, hay otros hombres que están compitiendo. Y si a ti no te toca, pues entonces te sumas en el proyecto del gobierno de coalición y te sumas y lo apoyas. Eso es lo importante y por eso a mí me parece que el eje rector de esto debe ser el gobierno de coalición, porque si no, entonces lo que va a suceder es que vas a tener una coalición electoral que va a perder interés. En el momento que ya no seas tú el protagonista, pues ya te da igual si ganan o pierden, lo que sea, porque finalmente si ganan, pues ya sabes que va a ganar la otra fuerza que no tiene nada que ver contigo. En cambio, con el gobierno de coalición, quien quiera que sea el que gane, tú participas en lo que va a hacer para transformar a México. Bueno, senador Miguel Ángel Mancera, candidato a presidente de la República, hoy, ¿cuál sería uno de sus principales ejes? Démosle una probadita a Quintana Roo. Mira, de los principales ejes que se deben de trabajar y que yo estoy convencido es que debe de haber expertos y expertas. Mira, cuando hablamos del salario mínimo en la Ciudad de México, Fili, a mí me tocó impulsar el salario mínimo. Y un día salí y dije, el salario mínimo se tiene que inventar. Y nos pusieron una, pero durísima. Cuando yo dije eso, es porque ya lo habíamos estudiado con expertas, con expertos y habíamos probado que no causaba inflación, que era necesario, que era para refrendar la dignidad de los trabajadores y que México se había quedado rezagado brutalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un trabajo perfectamente profesional, que verdaderamente dé resultados. Yo estoy convencido, por ejemplo, que México se le tiene que dotar de mayor fuerza al turismo. Está probado. O sea, tú hoy de los 30 millones que están visitando el país, tienes casi lo puedes partir a la mitad, Ciudad de México, Quintana Roo. Es decir, queda un margen de ahí de 3, 4 millones que se reparte entre lo demás. Pero México tiene tantas cosas, tantos atractivos brutalmente impresionantes que debiéramos de aprovecharlo más también. Me parece un poco, y déjame hacer una comparación, pues que no es agradable con lo que sucede cuando vas a Egipto, ¿no? Yo la primera vez que visité Egipto decía, oye, pues las pirámides de Egipto, qué cosa más espectacular, medio abandonadas, cobran muy barato. Y yo decía, si estas pirámides la tuvieran los señores de los Estados Unidos, verías. O sea, te cobrarían 10 veces más, estaría todo súper iluminado, todo súper cuidado y estaría lleno de gente. Bueno, México tiene lugares espectaculares que desde mi punto de vista hoy están desaprovechados, o porque no has hecho carretera, o porque no haces bien las vías de comunicación, o porque no hay la suficiente infraestructura. Bueno, pues la verdad es que en Quintana Roo tenemos tantas cosas que aprender, Miguel. Tantas. Gracias cada por vez tu más aportación. Qué extraordinario es que nosotros podamos encontrarnos con un político de esta naturaleza que tiene tanto que aportar al país y desde luego a Quintana Roo, porque estamos en Hablemos de Quintana Roo. Sí. Y hoy quiero agradecer tu presencia con esta audiencia, la oportunidad que nos has dado de expresar esas ideas que le sirvan a las personas que nos ven y también a los políticos que entiendan que podemos reconectarnos de esas buenas ideas, de los buenos ejemplos, de la energía y poder hacer tanto cada quien en el lugar que le corresponde. Desde Quintana Roo, Miguel, estamos conectados, tienes aquí amigos en Quintana Roo y gracias por estar aquí en tu casa en Quintana Roo. Y bueno, vamos a seguir haciendo esta labor. Me da gusto estar en este enlace y también me gustaría un último mensaje que le digas a Quintana Roo. Gracias, Philip. Pues mira, tú eres un político de tiempo completo, tienes amplia experiencia acá en Quintana Roo, conoces bien el estado, conoces bien a su gente. Y yo cada vez que vengo a Quintana Roo lo que te puedo decir es que me llevo siempre algo nuevo, un lugar nuevo que no conocía y que es espectacular, quizá más espectacular que los que había conocido. Me llevo
una enseñanza nueva de gastronomía que no conocía también. Así es de abundante lo que hay de experiencia en Quintana Roo. Y hoy me llevo a las Diablillas, que son mujeres que juegan softball acá en Quintana Roo y que son todo un ejemplo de perseverancia, de deporte y por supuesto pues de lo que la mujer puede hacer frente a cualquier competencia. Me llevo la verdad una muy grata experiencia de la visita. Bueno, pues con este amigo Miguel Ángel Mancera, con un gran político de México, con alguien que ha gobernado y lo ha hecho bien, pues agradecemos mucho este enlace de Hablemos de Quintana Roo y lo hemos hablado con todo ese profesionalismo que emana de Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias. Gracias, Fili.